versículos 26 y 27. Orden en los cultos. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno pueda tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen 2, o cuando mucho 3, cada uno por turno, que alguien interprete. Amén. 28. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. 29. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Amén. 30. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. 31. Así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. 32. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es de costumbre en las congregaciones de los creyentes. 34. Guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas como lo establece la ley. Bueno, 35. Si quieren saber algo, que se le pregunten, que lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. 36. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Amén. 36. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que escribo es mandato del Señor. Amén. 38. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. 39. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable en lenguas. 40. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Muy bien, pues les agradecemos su participación y pues estamos terminando el capítulo 14 de esta serie de capítulos donde Pablo habla acerca del orden en los cultos, el orden en las iglesias. Y comentamos que en el capítulo 14 íbamos a estar hablando acerca del don de profecía, el don de lenguas, ¿verdad? Como lo estuvimos haciendo en la primera parte de este capítulo, del versículo 1 al 25. De esta manera, bueno, también vamos a analizar estos versículos que leímos, probablemente en 2 o en 3 partes, para que nos vayamos un poco con calma y que podamos entender nuevamente, ¿verdad?, lo que Pablo está diciendo. Este capítulo o estos capítulos tocan un tema que es importante y que es un poco, o que hay que tener cuidado, ¿verdad?, de cómo lo entendemos. Lo leímos en cuanto a las mujeres que no hablen, ¿verdad?, en el culto, que se mantengan en silencio, y tenemos que analizar algunas cosas para poder entender más claramente lo que Pablo está hablando a través de esta escritura. Así que nos vamos a ir un poco despacio, vamos a ir viendo algunos detalles. Pero bueno, vamos a empezar, ¿verdad? En el 26, cuando dice, ya está empezando Pablo a tener una conclusión, ¿verdad? A tener una finalización del tema, aunque de repente cuando vemos que ya lo va a finalizar, de repente Pablo mete esto de las mujeres guarden silencio y después continúa, ¿verdad? Para ya dar fin a estos temas. Entonces, de repente podremos decir, Pablo
¿qué nos estás queriendo decir? ¿Por qué metes este tema que aparentemente no tiene nada que ver con lo que viene hablando, pero sí tiene mucho que ver, ¿verdad? Entonces, Pablo está ya haciendo una conclusión, ¿verdad? Y que hemos hablado del orden, ¿verdad? En los cultos, y que eran estos cultos, ¿verdad? Probablemente eran más como estas iglesias de casa, ¿verdad? Estas que hoy en día las podemos conocer o las llamamos células, ¿verdad? En casa, era un poco más dirigido a ese momento porque a más adelante, ¿verdad? O como leímos, que si hay una revelación profética, ¿verdad? Algún salmo, algún canto, se hagan con orden, no todos juntos, pero se puedan expresar, y que ahora de la manera como hacemos nuestra celebración en las congregaciones no hay como lugar a esto, ¿verdad? Esto es algo como un orden más en servicios como más pequeños, más íntimos que se puede hacer, ¿verdad? Entonces es importante como que lo aclaremos y lo vayamos hablando. Entonces, en el 26, ¿verdad? Dice, cuando se reúnan, cada uno puede tener, y esto es lo que hablábamos, ¿verdad? Un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación, todo debe hacerse para edificación de la iglesia. Y este es un tema muy importante que lo hemos estado hablando de manera constante, ¿verdad? Así como los dones que son para el crecimiento y el servicio, ¿verdad? De la iglesia principalmente, los ministerios, ¿verdad? Que son para poder llevar a los congregantes a una madurez en Cristo, ¿verdad? Mediante el servicio a ellos. Entonces, nuevamente Pablo nos está hablando de esto, ¿verdad? Cuando dice que uno puede tener un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje, dice todo para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Lo que el Señor quiere es que procedamos todos en un camino, en su camino de ir creciendo y madurando, ¿verdad? Para que podamos imitarle cada vez más a Él y comportarnos como Él. Entonces, Pablo insiste en que los corintios sigan adorando de un modo participativo y espontáneo, cuando dice cada uno puede tener un himno, una enseñanza, ¿verdad? Esto no significa que todos los presentes vayan a ejercer o tener todos los dones, ya lo hemos hablado. Ni siquiera que todos vayan a practicar al menos uno en cada reunión. O sea que si en una reunión no hay una práctica visible del don, no quiere decir que por eso no se está haciendo de manera correcta, ¿verdad? No está diciendo Pablo esto. Pero se da la oportunidad para que puedan participar todos aquellos a quienes el Espíritu muestra que deba hacer, ¿verdad? Entonces, todos tenemos uno o más dones, quien los da el Señor, quien los dirige, bueno, el Espíritu Santo, quien los dirige es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que pueden ser o tienen que ser utilizados, pero todo con un orden, ¿verdad? 24, Hechos 20, y que esta forma, o esto lo que está diciendo Pablo, viene mucho a cómo la iglesia primitiva llevaba el orden y llevaba las actividades dentro de estas reuniones, ¿verdad? En esta primera iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Nos narra cómo en Jerusalén, donde se funda la primera iglesia, los primeros creyentes en Jesús, y cómo hay varias actividades que son muy parecidas a las que Pablo está mencionando en este primer versículo. Vamos, por favor, bueno, yo se los voy a leer, pero es Hechos 2, 42, 47. Y conforme vaya leyendo, probablemente puedan escribir o apuntar o analizar que hay muchas cosas de las que Pablo está diciendo que deben de seguir llevando y practicando en la iglesia de Corintio. Hechos 2, versículo 42, dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles,
en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos, o sea, reunidos, y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse, unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban a ser siendo salvos. Entonces, vemos enseñanza, comunión, el partimiento del pan, oración, prodigios y señales, la manifestación de los dones sobre los apóstoles, la generosidad, ¿verdad? El ayudar a los demás, cuando dice vendían sus propiedades y posesiones, compartían sus bienes. Aquí dice unánimes en el templo. Bueno, esta era la primera iglesia, ¿verdad? Del Señor, que estaba en Jerusalén y que la mayoría, ¿sí? O un porcentaje casi total de los recién convertidos eran judíos y que todavía acostumbraban, ¿verdad?, asistir al templo en donde hacían ahí sus oraciones y algunas reuniones, hasta que hubo un momento que lo sacaron, ¿verdad?, del templo y ya no pudieron asistir ahí. Entonces, por eso aquí habla acerca del templo. Pero ahora en la iglesia de Corinto, ¿verdad?, donde la gran mayoría es gentiles convertidos, no había un templo como tal, ¿verdad? Y las iglesias hemos hablado que no eran en aquella época como ahora las conocemos, ¿no? Solamente como aclaración para que esto pueda ser, valga la redundancia, más claro, ¿verdad? La instrucción apostólica o de Pablo, ¿verdad? La comunión, la cena del Señor, la oración, los milagros, la participación económica, la alabanza a Dios y la evangelización, ¿verdad? Pablo subraya de nuevo la necesidad de que todo se haga a fin de edificar a otros cristianos o edificar a toda la iglesia, ¿verdad? Eso es lo importante, que se haga para edificar a la iglesia, para que se lleve, ¿verdad?, a los congregantes a este crecimiento, a esta madurez. No se trata de lo que yo diga o haga, sino es el Espíritu Santo el que nos enseña, ¿verdad?, el que nos da el querer hacerlo y él da el crecimiento, ¿verdad? Dice en su palabra, unos siembran, otros riegan, otros cosechan, pero el crecimiento lo da Dios, ¿verdad? Unos siembran, es que unos comparten la palabra para que vayan a ser salvos, otros están regando, ¿verdad? Cuando las predicaciones, este tipo de actividades, ¿verdad? Pero al final el crecimiento lo da solamente Dios. Y más adelante, del 27 al 32, Pablo utiliza el 27 y el 28 para hablar de un tema. Del 29 al 32 habla de otro tema, perdón, muy parecido porque son paralelos, o sea, son semejantes. En el 27 y en el 28 habla acerca de el don de lenguas, ¿verdad? Y dice que hablen dos o cuando mucho tres, pero cada uno por turno y que alguien interprete. El 28 está hablando nuevamente de las lenguas, que guarden silencio en las iglesias y cada uno hable para sí, ¿verdad? Y del 29 al 32 está hablando del don de profecías. Entonces, en una determinada reunión, ¿verdad?, no puede hablar en lenguas más de 2 o 3 personas, o menos probablemente, y no puede no hacerlo antes de que alguien interprete los primeros mensajes. O sea, está alguien y habla en lenguas, entonces debe de haber alguien que las interpreta ese mensaje, y puede venir otro, otra vez, o el mismo vuelve a hablar en lenguas, entonces viene otro y lo interpreta, ¿verdad? Para que la iglesia sea edificado. Eso lo hablamos en los versículos anteriores, ¿verdad? Que si no hubiese intérprete, entonces
solamente se está edificando el espíritu de la persona, pero no el entendimiento de la persona ni el entendimiento de los que están alrededor, ¿verdad? Y Pablo está dando este orden de cómo deberían llevarse las cosas. Si esto no es posible, los que tienen un mensaje en don de lenguas, entonces deben permanecer en silencio o presentar su oración a Dios de manera inaudible, o sea, que no se escuche. Y los versículos del 29 al 32, ¿verdad?, regulan la profecía de un modo parecido para evitar el mismo tipo de abusos, aunque esencialmente esta pueda ser más valiosa. Más valiosa porque es entendible, ¿verdad? Porque la profecía hablada en nuestro idioma, por eso es más valiosa, porque es más entendible a nuestro espíritu, ¿verdad? A nuestro espíritu, pero también a nuestro entendimiento. Y en cambio, un mensaje en lenguas, pues no es entendido, ¿verdad? De nuevo, solo deberían hablar 2 o 3 de uno en uno y sus mensajes deberían ser evaluados. Y entonces esto es muy interesante porque cuando dicen en el 29, dice, en cuanto a los profetas, está hablando de los que tienen el don de profecía, ¿verdad? Que hablen 2 o 3. Y dice, y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Aquí hay dos cosas que la palabra nos está enseñando, ¿verdad? La palabra además significa otro, es decir, diferente. O sea, está hablando de los profetas. Otro que no tenga el don de profecía, ¿verdad? Otro diferente, está hablando de los demás y se refiere, ¿verdad?, a los congregantes, y en la iglesia de ese tiempo se refería más específicamente a los pastores, ¿verdad? A los dirigentes, que Pablo les llama obispos, ¿verdad? Los obispos, cuando se menciona en la palabra obispos y a veces ancianos, pero más la palabra obispos, está hablando de los pastores, ¿verdad? Pero también está hablando de toda la congregación, ¿verdad? Y que conforme vamos teniendo este crecimiento, hemos hablado que debemos de examinarlo. Y aquí es donde entra esta otra parte, cuando dice examinen, ¿verdad? Y la palabra examinen es estén discerniendo. Y que este es un verbo, ¿verdad?, que es actual, o sea, que se tiene que hacer constantemente, ¿verdad? Pero aparte es una orden, o sea, no nos está dejando de que si queremos o no queremos, que si alguien más lo debe de hacer, sino nos está diciendo a cada uno que es necesario y que cada uno lo debe de hacer. Conforme vayamos teniendo más conocimiento del Señor, ¿verdad?, más revelación, más intimidad, vamos a ir avanzando en esta madurez y lo vamos a poder hacer de manera más efectiva, ¿verdad? Claro, y por supuesto que siempre con el discernimiento del Espíritu. No lo menciono como se los he dicho constantemente porque es algo que viene implícito, o sea, que es un hecho, ¿verdad? Que de otra manera no puede ser. Entonces, de examine es una orden, ¿verdad? No nos está dejando a que si quieres o no quieres, lo debemos hacer cada uno. Y la palabra, ¿verdad?, de examinar viene del griego diacrino, que también es juzgar, y que significa separar completamente, es decir, retirarse de, por implicación, oponerse en sentido figurado, significa distinguir, discernir claramente, anotar con exactitud, ¿verdad? Entonces, este es el ejemplo de que juzgar, ¿verdad? Dice, no podemos juzgar al hermano. O sea, juzgar también tiene el significado de condenar. Y nosotros no tenemos la autoridad y no debemos condenar a alguien. Condenar, te estás portando mal, entonces te vas a ir al infierno. O cosas así, no tenemos esa autoridad, ¿verdad?, de condenar a nadie. Sin embargo, sí debemos de examinarlo todo, discernirlo, separar, ¿sí? Distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahora,
Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque mientras vamos creciendo podemos hacer esta separación de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso, o si hay una palabra, ¿verdad?, que me puede estar haciendo un poco de ruido, ¿verdad? O que me puedo sentir un poco ofendido por lo que se está diciendo, y entonces yo puedo decir, esto no es de Dios, ¿verdad? Esto lo hago a un lado. Tengamos cuidado porque eso puede pasar mientras estamos creciendo. Hemos hablado que la palabra, ¿verdad?, nos tiene que redarguir, nos tiene que confrontar, nos tiene que exhortar, nos tiene que guiar. Entonces, en ocasiones, la confrontación, la guianza, el redarguir, pues no es algo grato, ¿verdad? Porque si estábamos acostumbrados a hacer algo, porque así lo aprendimos y la palabra nos dice, esto no lo tienes que hacer así, lo debes de hacer aquí, pues muy seguramente que se nos va a hacer incómodo. Pero por eso debemos de tener cuidado. Probablemente en este caminar, ¿verdad?, algunas cosas no las entendamos del todo bien, pero no nos desanimemos. Dice el apóstol, dice la palabra, perseveremos, sigamos de pie, mantengámonos firmes, ¿verdad? Y que vamos a ir cada vez entendiendo más y más, ¿verdad? De manera más clara, veíamos, ¿verdad?, anteriormente, estos espejos que eran muy reconocidos en Corinto, que eran de un metal y que no se veía claramente, ¿verdad? Cada vez vamos a poder ver un poco más claro, aunque, como dice la palabra, hasta que estemos en presencia del Señor, lo vamos a ver cara a cara y completamente claro. Sin embargo, tenemos que avanzar, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? No, nada. Todo bien, hermanito. Muy Gracias. bien. Efesios 4:12 del 13, ya lo hemos hablado, pero nuevamente lo vamos a leer. Dice, está hablando, ¿verdad?, en versículos anteriores, de los 5 ministerios, profetas, maestros, pastores, estos 5 ministerios, y el 12 dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y cuando buscamos estatura, ¿verdad?, es teleios, madurez, para que todos lleguemos a una humanidad perfecta, ¿verdad? O sea, en este cuerpo humano, en este plano terrenal, tenemos que llegar a la perfección del Señor, y hemos hablado que solamente cierto porcentaje, porque hasta que venga Jesús lo va a complementar todo, conforme a la plena estatura de Cristo. Todos queremos que seamos maduros como el Señor. Y el versículo, ¿verdad? Bueno, y vemos más adelante, en el versículo 31, cuando dice, así que todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento, ¿verdad? Y entonces el versículo 31 es parecido al versículo 5 que leímos anteriormente. El versículo de 1 de Corintios 14:5 dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero muchos más que profetizaran. El que profetiza avanza al que habla en lenguas, a menos que ese también interprete para que la iglesia reciba edificación. Así dice 1 de Corintios 14:5. Y entonces Pablo, ¿verdad?, cuando habla en este versículo 31, donde dice, así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento, ¿verdad? Pablo ilustra, ¿verdad? Pablo, esta ilustración es el deseo de Pablo de que todos puedan ejercer estos dones, sin decir que todos vayan a hacerlo. Pablo se limita a dejar la puerta abierta para que el Espíritu capacite a quien quiera capacitar, ¿verdad? El Espíritu es el que reparte los dones. Si mi hermanita Lidia tiene 5 dones, yo no debería ni siquiera tener envidia, tampoco debería ir y reclamarle a mi hermanita Lidia porque tiene 5 dones, sino yo tendría, que no es lo correcto, ¿verdad? Yo tendría que ir a decirle al Espíritu Santo, oye,
Ah, pues ¿por qué, verdad? ¿Por qué le diste 5 a mi hermanita Lidia y a mí me diste solamente 1? Todavía no tengo ninguno, ¿verdad? Entonces, no deberíamos hacer esto ni pensarlo, ¿no? Pero es para ejemplificar que quien da, quien reparte, quien capacita, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y al final, dice el 32, el don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Y esto es muy interesante, porque podríamos argumentar, ¿verdad? Es que viene una revelación del Espíritu y entonces yo no lo puedo controlar y lo tengo que decir. Estamos hablando específicamente del don de profecía y de lenguas, ¿verdad? En un don de sanidad. Si ha pasado, ¿verdad? Se está en la alabanza, se está orando y el Espíritu le indica a la persona que tiene este don que tiene que orar por sanidad por cierto hermano, entonces en ese momento se debe de hacer porque es una indicación, ¿verdad? Y que tenemos que tener cuidado porque podríamos argumentar en cuanto a la profecía y en cuanto al don de lenguas, podríamos decir, es una manifestación del Espíritu que no lo puedo controlar y entonces lo tengo que decir, ¿verdad? Pero Pablo está aquí dando otro lineamiento, explicándolo más claramente, ¿verdad? Cuando dice, el don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. ¿Y a qué está hablando? Pues el orden que está diciendo, ¿verdad? Que cada uno profetice en turnos, primero uno, después el otro. Si van a hablar de lenguas, primero hable uno y después interprete de esta manera. Este es el orden que Pablo está hablando. Pero no podemos, ¿verdad? O debemos de tener cuidado porque Pablo en estas cartas, en algunas ocasiones dice, esto no lo dice el Señor, lo digo yo, ¿verdad? Y que algunos podrán decir, es que eso no viene del Señor, eso lo está hablando Pablo. Tengamos cuidado. Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu y nuestro espíritu controlando para poder hablar lo que nos está diciendo. Ese es el orden, ¿verdad? Y que Pablo dice después que él tiene la autoridad dada por Dios, ¿verdad? Para dar esas opiniones, porque ha sido capacitado por el Espíritu Santo. Entonces, no podemos desacreditar que cuando Pablo dice, esto lo dice, lo digo yo, no lo dice el Señor, no podríamos desacreditar que eso que está diciendo, entonces, como no viene de Dios, no lo tenemos que analizar, seguir, ejecutar, porque nos podríamos equivocar. Pablo está diciendo, ¿verdad? Tengo la autoridad dada por el Espíritu, ¿verdad? Y por eso te lo puedo decir. Entonces, hecha esta aclaración, ¿verdad? Pablo está diciendo que debemos de tener cuidado y que nosotros podemos tener el control aún de esas manifestaciones del don de lenguas y el don de profecía. En Hechos 11:5, dice, estaba yo en la ciudad de Jope. Está hablando Pedro, ¿verdad? Pedro, estaba en esta ciudad de Jope y entonces dice, orando y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajada del cielo y venía hasta mí. Entonces, el versículo 32 demuestra que la profecía cristiana y probablemente también las lenguas y su interpretación no son extáticas, o sea, de éxtasis, en el sentido técnico del término. En otras palabras, cuando los creyentes ejercen sus dones espirituales, no están nunca tan fuera de control en cuanto a ellos, ¿verdad? Que no puedan detenerse o regular su conducta. Pablo es lo que está diciendo en este versículo 32. Entonces, ¿qué es éxtasis, verdad? Y por eso leímos Hechos 11:5. Y la palabra éxtasis es asombro.
desplazamiento de la mente, es decir, aturdimiento, éxtasis, asombro, espanto, sobrecoger de asombro. En Hechos 11:5, que lo acabamos de leer, dice un trance, es decir, un estado en el cual el alma consciente deja el presente siendo arrebatada en visiones de cosas distintas o futuras, ¿verdad? En ese momento, Pedro tuvo este éxtasis, esta visión, ¿verdad? Dejó un momento, ¿verdad? Este alma consciente para poder tener estas visiones de parte de Dios. Pero no quiere decir que siempre tenga que ser así. Y no quiere decir tampoco que si no es así, no es correcto, no viene del Señor. Tengamos cuidado. Entonces, por eso Pablo está diciendo en el versículo 32 que el Señor es un Señor de orden y de paz. Y que nosotros, ¿verdad? Podemos tener ese control de, si el Señor está mandando este orden, tener cuidado, ¿verdad? Porque si no viene un desorden, ¿verdad? Entonces todos hablarían y entonces no habría entendimiento y literal habría un desorden. Entonces tenemos que tener cuidado en esto de lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Y al final del versículo 33a, y ahorita vamos a entrar a otro tema, se concluye con las razones para la reglamentación de las lenguas y la profecía que acaba de estipular. Y dice, orden, ¿verdad? Y paz. ¿Por qué? Porque dice, porque Dios no es un Dios de desorden. Y si no es un Dios de desorden, entonces es un Dios de orden, ¿verdad? Y es un Señor de paz. Y la palabra orden, ¿verdad? O desorden más bien, significa inestabilidad, desorden, conmoción, confusión, tumulto, inestable. Nuestro Dios no es un Dios inestable, no es un Dios desordenado, no es un Dios de conmoción, ni es inestable, ni trae confusión, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo está hablando al final acerca de esto, que este orden, esta reglamentación en el uso específico de estos dones, profecía, lenguas, interpretación, se tiene que hacer de esta manera, ¿verdad? Y bueno, un Dios de paz, ¿verdad? Esta paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de las circunstancias, siempre nos mantiene confiados en Él y fijándonos en Él, ¿verdad? Y que poco a poco, conforme vamos avanzando, no nos hace perder ni la calma, ni nos hace caer en pánico, ni nada de eso. Hasta aquí hay ¿alguna duda? ¿Comentario? ¿No? Muy bien. Bueno, quiero compartirles un poquito. Mamita, ¿vas a compartir algo? No, ¿verdad? Bueno, ok. Quiero compartirles algo que no va dentro de lo que estamos estudiando, porque hasta aquí vamos a dejarle hoy para poder entrar mañana con un poco más de detenimiento a los versículos 33, 34 y 35, ¿verdad? Que es acerca de guardar silencio las mujeres. Pero quisiera compartirles algo, ¿verdad? Para que vayamos poco a poco. Son herramientas que nos van a servir para que cuando nosotros nos acerquemos al estudio diario de la palabra, podamos entenderlo un poco más, ¿verdad? Esa es mi intención, ¿no? Que esto nos ayude a entender un poco más y poder acercarnos más confiadamente a la palabra. Entonces, bueno, déjenme compartirles un poco mi pantalla. Les he comentado, ¿verdad? Les hemos platicado que la Biblia, ¿verdad? En el original no tenía los capítulos ni los versículos que ahora tenemos, ¿verdad? No quiere decir por eso que entonces la manera como la tenemos en este momento está mal. No estoy diciendo esto, sino que
le pusieron capítulos, ¿verdad? Y versículos para que pudieran ser más entendibles de alguna manera, para que pudieran ser recordados, porque si no tenías un capítulo o un versículo, ¿cómo lo ibas a poder estudiar, verdad? ¿Cómo lo ibas a poder recordar? Y fueron uno de los motivos por los que se les pusieron capítulos y versículos, ¿verdad? Y esto que aparece en la pantalla es cómo está en nuestra Biblia de la Nueva Versión Internacional, los capítulos y los versículos. Está en rojo porque son palabras que a mí me llaman la atención, que no les entiendo, que son como importantes para poder entender los demás. Entonces yo los pongo en rojo para irlo estudiando como más a detalle, ¿verdad? Pero bueno, anteriormente, antes de que fuera esto hecho, ¿verdad? De los versículos, esto es como un poquito de historia solamente para tener un poco más de herramientas. Y les voy a decir cómo venía la historia en aquel entonces. Déjenme irme porque... Espérenme. Algo me pasó que se me perdió. Ok, va. Listo. La división de la Biblia en capítulos y versículos, solamente esto es historia, ¿verdad? Stephen Langdon, en el año entre 1150 y 1228 a.C., él era el arzobispo de Canterbury, en Inglaterra. Desarrolló una división en capítulos que fue utilizada en la edición de la Vulgata Latina. Vamos un poquito. El Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo, ¿verdad? Esto fue antes de que Jesús viniera aquí a la tierra. Por eso se pone antes de Cristo, después de Cristo. Antes de Cristo, el Antiguo Testamento, que no eran libros, sino eran rollos, estaba escrito en hebreo, ¿verdad? Y un emperador romano mandó a traer a 72 sabios judíos en la ciudad de Alejandría, donde estaba la biblioteca más importante en ese entonces, y les pidió hacer una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. En ese entonces era el griego koine o griego común, era el que todo mundo podía entender o que todo mundo hablaba, ¿verdad? Y estos 72 sabios judíos tradujeron la Biblia, bueno, los escritos del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y a esa traducción se le conoce como Septuaginta. Septua de 70, aunque en realidad eran 72, pero Septuaginta. Y después, esta Septuaginta fue traducida al latín, ¿verdad? Y a esta traducción del latín se le conoce como la Vulgata Latina. Los católicos tienen su Biblia de acuerdo a la Vulgata Latina. Los protestantes o los cristianos, ¿verdad? Tenemos nuestra traducción de acuerdo a la Septuaginta. De hecho, los apóstoles, ¿sí? Jesús mismo tenía la traducción de la Septuaginta. Recordemos que fue antes de Jesús, cuando vino Jesús ya estaban traducidos estos escritos y fueron utilizados por ellos, por la Septuaginta, ¿verdad? Entonces, dice que este arzobispo de Canterbury utiliza en la edición de la Vulgata Latina, conocida como la Biblia parisiense, en el año 1226. La difusión de estas divisiones fue tan bien recibida que incluso por razones prácticas fue adoptada por los propios judíos. De las primeras traducciones que se hicieron fueron al inglés, ¿verdad? Por eso podríamos decir que una de las más cercanas o reales, ¿verdad?, al escrito original son estas traducciones al inglés o estas primeras traducciones al inglés. En 1448, el rabino Mordecai Natán hizo una pequeña mejora al trabajo de Stephen, al subdividir con números y con letras los capítulos del Antiguo Testamento.
El actual sistema más preciso de numeración en versículos y al cual estamos acostumbrados para la división de la Biblia fue logrado gracias al prestigioso impresor francés Robert, también conocido como Robertus Stephanus. Él era el hijo del famoso impresor Henry Stein. El rey de Francia lo nombró impresor real para trabajos en hebreo, latín, griegos, y en 1532 imprimió Biblias hebreas completas. Debido a que él se identificó, Robert Stephanus, se identificó con el movimiento protestante, experimentó la hostilidad de los teólogos católicos de la Soborna, por lo cual se vio obligado a dejar París y escapar rumbo a Ginebra, Suiza. En 1551 publicó por primera vez una edición del Nuevo Testamento en griego que tenía este nuevo sistema de numeración por versículos. En 1555 imprimió toda la Biblia en latín y esa fue la primera vez en que la Biblia apareció con la división completa de capítulos y versículos que poseemos en la actualidad. Luego también utilizó este sistema de numeración en su publicación de la Biblia en francés. Hasta este punto, los números de los capítulos y los versículos no estaban intercalados dentro del texto bíblico, sino en los márgenes. En 1560 publicó la primera versión de la Biblia de Ginebra en inglés, que utilizaba tanto capítulos como versículos. Además, contenía un elaborado sistema de glosas, o sea, comentarios en los márgenes. En 1569, Casiodoro de Reina publicó en Suiza la primera traducción completa de toda la Biblia al idioma español. Estaba en griego, luego fue pasada al inglés y luego fue pasada al español. Casiodoro de Reina, no sé si le suena, Reina Valera 1960, Reina Valera 1950, Reina Valera, etc. Fue uno, ¿verdad? Porque Reina Valera está hablando de dos personajes. Aquí estamos hablando solamente de uno. Casiodoro de Reina fue el primero que la tradujo al idioma español. Así que finalizando el siglo XVI, los judíos, los protestantes y los católicos habían aceptado la división en capítulos y la subdivisión en versículos. Este es el sistema actual que utiliza la mayoría de las Biblias de hoy en día a nivel mundial, ¿verdad? Y bueno, la Biblia protestante, ¿sí? O la que utilizamos nosotros, incluye 1189 capítulos, etcétera. Bueno, ya son otros números, no los quiero atiborrar de todos. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Ahí vamos, tiene una razón, aparte de un poquito de historia. La Biblia, ¿verdad? En el griego, y no estoy diciendo que tengamos que hablar griego, ¿verdad? Para poderla entender, o para que seamos salvos, porque no es de esa manera, pero que ahora tenemos otras herramientas que nos pueden ayudar para poder entender mejor el significado de las palabras y así poder entender mejor lo que el Señor nos está hablando, ¿verdad? Y en el griego, como ya les comenté, no estaba por versículos ni capítulos, sino estaba a través de perícopas, ¿no? ¿Qué es una perícopa? Es un párrafo. Entonces, Primera de Corintios podría tener a lo mejor 150 párrafos. Y los párrafos, ¿verdad? Son un conjunto, ¿verdad? Bueno, el párrafo, cuando ponemos punto y aparte, el lector tiene un segundo de descanso para poder asimilar la información que ha recibido y prepararse para la siguiente, ¿verdad? Y que son conjuntos de ideas, ¿verdad? Y que cuando cambiamos de párrafo probablemente es que vamos a cambiar de idea, ¿verdad? Y que necesitamos hacer un espacio para que el lector pueda asimilar lo que ha entendido, o lo que ha leído, perdón. Entonces, la Biblia en el griego estaba en perícopas o párrafos para poderlo entender. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, a ver si logramos entender lo que quiero transmitirles. Por ejemplo, dijimos que el 27 y el 28 era un mismo tema. Entonces yo voy a poner aquí
Voy a juntar el 27 con el 28, porque está hablando de las lenguas. Y este es un párrafo, ¿verdad? El 29, el 30, el 31, es el 32, es parte del mismo párrafo. Y que la nueva versión internacional nos ayuda un poco con los puntos. Por ejemplo, aquí en el 32, al final de este versículo tiene una coma. Quiere decir que el 33 es parte de ese párrafo, ¿sí? Y después, ¿verdad? El 33 aquí tiene un punto y aquí empieza otro tema. Entonces, a pesar de que esta oración está dentro del versículo 33, ya no corresponde ese párrafo. Entonces, lo separamos, ¿verdad? Y entonces, tiene una coma, pasamos para acá, este otro renglón, ¿sí? Y el 35 es parte del siguiente párrafo, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que en todos estos versículos hay 3 perícopas o 3 párrafos. Ahora, vamos a quitarle los versículos. Le quitamos el 30, le quitamos el 31, le quitamos el 33, el 32, el 33. Recordemos que este como nombre es parte del 33, no se nos vaya a olvidar. Quitamos el 34, quitamos el 35. ¿Verdad? Probablemente así estaban escritos en el griego original, que son por perícopas o por párrafos. Y si los leemos ahora sí, podemos entender con mayor, o podemos entenderlo mejor de qué está hablando Pablo. Podemos hacerlo de manera cada vez que practiquemos o que no entendamos algo, cuando tengamos nuestra lectura diaria, podemos ver, podemos ocupar esta herramienta para decir, a ver, ¿de qué me estás hablando? Y entonces lo podemos entender. Por ejemplo, lo voy a leer. Si se habla en lenguas, que hablen 2 o cuando mucho 3, cada uno por turno y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Luego dice, en cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que está hablando se da la palabra. Así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Como es de costumbre, las congregaciones de los creyentes guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto para que una mujer hable en la iglesia. Cuando quitamos versículos y cuando separamos por párrafos, podemos ahora entender un poco más lo que el autor original, el Señor Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo, nos está hablando. Entonces, en algunas Biblias, aquí teníamos, creo que aquí teníamos el 33, ¿verdad? Y era parte del 33. Entonces, lo que hace algunas Biblias es ponerle 33A y aquí 33B. Esto es distinto porque en algunas Biblias, cuando trae abajo algunos referencias, también las trae con A, B, C o con 1, 2, 3. Esto es completamente distinto a las referencias. Esto lo que hace la traducción es poder ayudarnos a entender que a pesar de que está en el mismo versículo, aquí ya está hablando de otro tema. En la nueva versión internacional, lo que hace es que dice 33 aquí y luego deja un espacio y comienza con esto. Y hasta el versículo 34 pone un tema o un subtema, ¿no? No están mal los subtemas, no están mal los versículos, no están mal los capítulos, solamente es para que esta herramienta nos ayude a entender y a separar el conjunto de ideas. ¿Son párrafos o es un conjunto de ideas?
o es una idea más bien, que nos va a ayudar a entender un poco más acerca de lo que el autor nos está hablando, ¿sí? Solamente es porque en esta ocasión, como de costumbre del 33, cae mejor en el 34 porque es un solo párrafo y lo podemos entender de mejor manera y nos va a ayudar para el día de mañana poder estudiar lo que viene. ¿Alguna duda, algún comentario? No lo sé, vos. Todo bien, hermano. Gracias. Bueno, muy bien. Pues vamos a dejar hasta aquí. Ya me alargué un poquito, pero creo que nos puede ayudar esta herramienta, ¿verdad? Para el estudio diario de la Biblia. Y primeramente Dios, si así lo permite, nos vemos el día de mañana. ¿Quién ora, mi amor? ¿Nos apoyas para orar o, por favor, para terminar? Bueno, voy a orar, ¿sí? Padre, te agradecemos, Señor, en esta noche la oportunidad que nos has dado de poder estar aquí conectados, Señor, de seguir aprendiendo, Señor, de poder entender cada vez más, Señor, quién eres tú, poderte conocer, Señor, y poder o intentar, ¿verdad?, ser como tú, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que habita en nosotros y es el que nos enseña, nos redarguye y nos lleva, ¿verdad?, a pleno conocimiento tuyo. Gracias, Señor. Síguenos enseñando, Señor, y que ahora podamos seguir meditando en esta palabra y empezando a ponerlo por obra, Señor. Hemos hablado y nos has mostrado, Señor, que a través de la práctica diaria, ¿verdad?, y constante, cada vez vamos haciéndolo como tú quieres, ¿verdad?, de una manera natural y que viene desde lo más profundo de nuestro ser, Señor. Gracias por tu infinito amor y bondad. Gracias por la vida de mis hermanitas, Señor, que les permites conectarse, que ellas han dispuesto este tiempo. Gracias por los que nos siguen a través del Facebook, lo que las van a ver de manera posterior, Señor. Y sé tú con cada uno de nosotros, como en todas las noches, como en todos los días, Señor. Permítenos descansar, Señor, y que nuestro sueño sea reparador, que en este descanso sea reparador, Señor, y que nos acostemos, Señor, con la confianza que estamos en tus manos, y que, Señor, si a ti te place y tú lo permites, mañana, Señor, podremos levantarnos, Señor, y respirar este aliento de vida que nos hace reconocer nuevamente que viene de ti, Señor, y que tú eres el dador de todo, y que tú eres nuestro Padre, y que tu Hijo Jesús es nuestro Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Buenas noches, que se les guarde. Amén. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches a todos.